Y Ecuador va a vivir horas cruciales para defender su democracia y para elegir a sus nuevos representantes nacionales. En este sentido, yo quiero saludar a Isabel Ramos, quien es docente e investigadora, con quien vamos a conversar desde Ecuador a propósito de este tema. Isabel, bienvenida. Paola Saavedra te saluda desde Televisión Universitaria La Paz, Bolivia. Gracias por este contacto en primera instancia y buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por interesarse desde los medios universitarios por la realidad de un país hermano. Así que con muchísimo gusto estamos aceptando esta entrevista para poder conversar y dar a conocer a la comunidad universitaria y a los medios de comunicación la situación del Ecuador. Isabel, ¿cuál es el panorama horas previas ya a esta elección que es crucial en Ecuador en medio de una escalada de violencia que ha llevado a que se tomen diferentes tipos de acciones polémicas en muchos de los casos? ¿Cuál es el panorama ahora? Bueno, el panorama es un panorama muy grave. Hemos pasado el mes de enero más violento del que se tenga memoria en la historia del país. Han habido más de 700 muertes violentas solamente durante el mes de enero y la cifra de asesinatos por cada 100.000 habitantes se ha disparado de una manera tremenda. Y el país vive la consecuencia de las políticas de ajuste neoliberal que han impactado, digamos, en la economía de las familias, en el proyecto de vida de millones y millones de personas. Solamente 3 de cada 100, de cada 10 pobladores del Ecuador cuenta con un empleo adecuado, por ejemplo. Entonces no solamente se trata del desempleo galopante, sino también de la precarización del trabajo, se trata de justamente del deterioro de los servicios públicos, de educación, de salud, se trata de tener unas fuerzas de seguridad absolutamente hackeadas por el crimen organizado e incluso según indicios muy fuertes que no se están investigando como deberían, incluso infiltradas por el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, en este momento la situación es tremendamente grave, la situación es seria y conviene reflexionar profundamente sobre las consecuencias del voto. Desgraciadamente, esto no está ocurriendo de la manera que debería. Ahora, el actual presidente Daniel Noboa y la correísta Luisa González son los favoritos en esta elección. Bueno, tengo que decir que muy contrariamente a lo que muestra la realidad, el gobierno en funciones, el candidato presidente que ha violado la Constitución al no solicitar licencia para precisamente ser candidato, hacer campaña electoral. Este es un tema muy complicado también, el deterioro de la institucionalidad. Tiene un apoyo importante y evidentemente la Revolución Ciudadana es la principal fuerza política del país. Entonces esto se refleja en la intención de voto que tiene su candidata Luisa González. Las otras candidaturas se siguen muy atrás y hay mucha expectativa por la candidatura de la expresión política del movimiento indígena, que sería el ingeniero Leonidas Issa Salazar, representante, candidato por el partido Pachacutic, y poco más, en números y en cifras significativas. Ha habido en este último tiempo una especie de guerra de encuestas, es decir, presentar los resultados desde ambas candidaturas mayoritarias, los resultados que le resulten más favorables para incidir en el último tramo de la campaña electoral, para inclinar, algunas voluntades. Lo que es un hecho es la fuerte polarización que vive el país. Esto se refleja en las intenciones de voto de uno u otro candidato y la verdad es que lo más probable es que haya una segunda vuelta, porque ninguno de los dos candidatos, como dicen, como dicen las normas, ninguno de los dos candidatos va a superar el 40% de votos con el 10% de diferencia con el oponente que le siga, que esas serían las condiciones para que
pueda ser elegido en una vuelta. En este momento la probabilidad es de que una de las dos candidaturas gane en una sola vuelta es complicada, digamos, por los resultados. Aunque las dos candidaturas han dicho durante los esta última semana, sobre todo, que tendrían la posibilidad de ganar en primera vuelta. También tenemos que tener en cuenta la incidencia del voto oculto, es decir, la fuerte persecución política que ha sufrido todos los dirigentes, los militantes, la estigmatización de la Revolución Ciudadana, que incluso con causas judiciales armadas y todo esto, hace que mucha gente que apoyaría o que tendría intención de votar a esa fuerza política no lo diga. Y como usted conoce, las encuestas se basan en lo que el entrevistado, digamos, el encuestado dice. No necesariamente lo que va a suceder. Muy bien. Isabel, para ir cerrando, por favor, la entrevista, ¿cómo está la confianza en el sistema electoral ecuatoriano? Este es un tema clave para el desarrollo de las elecciones. ¿Qué dicen los ecuatorianos a propósito de quienes administran los procesos electorales? Desafortunadamente, los órganos electorales, las máximas autoridades en este momento, en tiempo de elecciones, la máxima autoridad es la justicia electoral, digamos, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral. Desafortunadamente, las autoridades no generan ninguna confianza en la ciudadanía. El hecho de que las autoridades hayan cerrado los ojos a las múltiples, constantes, sostenidas violaciones a la ley, a la Constitución por parte del candidato presidente. Esta anomalía por la cual ha declarado públicamente y los medios de comunicación dominantes se han hecho eco de que él no tenía que solicitar licencia, el trato que le ha dado a su vicepresidenta al punto en que nombró otra por decreto, lo que ha sido declarado inconstitucional por la Corte Constitucional precisamente de manera tardía. Es decir, tenemos unas autoridades en este momento con la Corte Constitucional incluida que no están generando confianza. Algunas fuerzas políticas han hecho presentaciones muy serias y muy detalladas a los observadores internacionales que han mantenido reuniones con las autoridades electorales. Algún resultado ha habido, pero desgraciadamente hay también mucha intransparencia en los procesos. Parece ser que la forma como se van a digitar los datos en el momento de ingresar los escrutinios está generando también duda. Entonces lo que hay que hacer es un llamado a las misiones de observación internacional para que se permanezcan atentas y evidentemente a las fuerzas políticas para que hagan un control electoral riguroso y para que la ciudadanía exija a las autoridades que actúen como tales. Desafortunadamente, durante la campaña no lo han hecho, no han sido lo suficientemente rigurosos con el candidato presidente, así que esto no augura buenos resultados y confianza en los mismos al cabo de la elección. Isabel, te escucho hablar y me parece que estarías describiendo también el panorama que se vive en Bolivia con elecciones presidenciales en agosto, donde ojalá podamos tener también confianza en el sistema electoral. Gracias por habernos acompañado y estaremos conversando contigo más adelante para analizar también los resultados que se tengan de esta votación. Gracias, Isabel, buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por este contacto y sí, vamos a desear que nuestros pueblos tengan madurez política y que sepan exigir a las autoridades la transparencia que corresponde. Muchísimas gracias. Isabel Ramos, docente investigadora desde Ecuador, quien nos ayudó a comprender un poquito la situación en este vecino país, ¿no?